te decía, en el aspecto del asco, yo sé que a lo mejor la emoción tiene algo que ver con algo diferente, Ujú, pero tú sabes que es catalogado como algo malo decir que algo te da asco, ¿no? Y más si hablas de ujú. personas, ¿no? Sí, Entonces, y más cuando hablas también del aspecto o de la brecha socioeconómica, no puedes decir que una persona te da asco porque es pobre, ¿no? Y en ese aspecto es a lo que me refiero, que en alguna ocasión en una supervisión de casos me tocó escuchar eso. Y no quise participar, te soy sincero, ujú. pero lo mencionó una colega y luego las demás respaldaron el tema y todas estaban hablando de que ese cliente les daba asquito, decían ellas. Y Ay, yo mejor caray. me ausenté de la temática, no quise participar, pero es como que se agarraron ellas en su rollo y empezaron a hablar y hablar, y también este me da asco, y también este. Pero yo sé que la emoción, el tema de la emoción, se refiere a otras cosas, ¿no? O sea, sí, sí, al repudio y demás, pero efectivamente cuando esto es tu profesión, no puedes referirte así con respecto a tus clientes, ¿no? Y que me No. pasó también en otra ocasión también con otra clienta, perdón, con otra colega, donde mencionaba que ella trabajaba en la policía, ¿no? O sea, en algo que tenía que ver con la policía, colaboraba o trabajaba. Y que mencionaba, ya ves cómo todos los policías están loquitos, decía ella. Y esa parte me llamó la atención, ¿no? Porque cómo se expresan así de las personas con las que trabajan, ¿no? Entonces, nada más esa parte, me parece como que cuando entramos a este mundo de la psicología, también tenemos que tener cierto equilibrio, cierta cortesía, ciertos modismos o maneras de ser personas morales, ¿no? Con valores, con principios, y nos tenemos que regir un poco por ese comportamiento adecuado, ¿no? En una sociedad que, pues, que demanda o nos demanda efectivamente y que cuando tomamos posesión de nuestro título, pues decían, nos hicieron hacer un juramento, ¿no? No se hizo un juramento, pero cuando levantas la mano y te dicen que si no haces bien tu profesión, que la nación te lo demande, ¿no? Como cuando Ujú. el presidente toma posesión también de la presidencia. Pero Le entonces están haciendo eso un creo que es, nombramiento, ¿no? sí, y es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tal vez no lo sea para todos, pero no sé qué opinas a este respecto, colega, de esto que te menciono. Sí, mira, definitivamente es algo que sucede cuando te mueves en el círculo con más colegas, ¿no? De repente estás de acuerdo en eso. Hay algo bien importante de lo que tenemos que partir aquí. Ajá, ya después entraremos a la emoción de la repulsión o la aversión, que tiene distintas variantes. Ajá, adelanto un poquito. Puede ser asco, puede ser disgusto, puede ser desagrado o incluso rechazo. Ajá, para no utilizar el asco, ¿no? Como palabra muy fuerte, ¿no? Me da asco, bueno, rechazo esta situación de esta persona, ¿no? Pero ahí hay que saber diferenciar, ajá, entre rechazar una característica o un rasgo de esa persona o de su personalidad y no a toda la persona en sí, porque entonces eso es una forma de pensar muy generalista, muy totalitaria que no va a funcionar pues yo creo que en ningún área funcionaría algo así, ¿no? Pero mucho menos en la psicología, porque tratamos con gente que recurre a nosotros y aquí viene lo que yo te diría que es nuestra base para partir de este tema, debe ser nuestro gran fundamento, el código ético, ajá, la ética profesional. Si no nos basamos en ella, entonces pues no nos servimos, ajá, simplemente. Si yo soy capaz de decir que un paciente me da asco, entonces debo de ser capaz de decir que ni siquiera va a ser mi paciente, ¿sí? Y mejor lo canalizo con alguien más, porque también hay que entender que como psicólogos, pues también no se nos quita la parte humana y la parte emocional. Entonces, puede llegar alguna persona que pueda generar esa aversión, ¿sí? O esa repulsión, por decirlo así, por su situación. Y te lo voy a comentar así, trabajamos con un mundo de gente, ¿no? Y como alguna vez en algunos podcasts lo hemos manejado, platicamos con arquitectos, platicamos con albañiles, ¿no? Y aunque están en la misma área, se supone que tiene cada quien su distinta función ahí, ajá. Pero entonces nosotros debemos de entender a la persona. Te voy a poner un caso en particular, ajá, que es difícil manejarlo, pero pues tienes que hacerlo con profesionalismo y obviamente debes de manejar muy bien tus emociones porque si no, pues caes en una situación absurda que ya no vas a poder ayudar al paciente que recurre a ti y vas a terminar dañándolo más incluso. Ajá. Cuando llega una persona que abusa, ajá, sexualmente de alguien más, este es uno de los temas para mí que en un principio fueron difíciles de manejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona que agredió a alguien más. Ahora, ¿qué te digo si a eso le sumamos que esa persona abusó de su hija? Ajá. Es una situación muy, muy difícil, ¿no? Pero yo no puedo platicar contigo, Mar, aquí entre nos, me da asco. No, para nada, ¿ah? Porque si no, eso es mi forma de pensar y esa forma de pensar no la puedo cambiar y llegar con ese paciente y hacer como que no pasa nada y yo te voy a ayudar, no, porque muy en el fondo, incluso a lo mejor de manera inconsciente, si lo bloqueo, si utilizo ahí algún mecanismo de defensa, ajá, a lo mejor lo bloqueo, pero inconscientemente esa persona va a hacer que yo me involucre emocionalmente en esa situación o en ese caso y no voy a poder ayudarlo. Entonces, si no soy capaz de eso, por lo menos tendría que ser capaz de canalizarlo con alguien más. Y a lo mejor no le voy a decir la razón, no, obviamente no, porque usted me da asco, ¿no? O como dirían estas cosas, me da asquito, ¿no? Para hacerlo ya más, más Definitivo. chiquito, ¿no? O hacerlo más suavecito, o que no se oiga tan feo, ¿no? Me da asquito, no, pues no, ajá. Ahora, cuando nosotros estamos en esta situación, Omar, pues es importantísimo saber que
nuestro fundamento es ese, ¿no? El código ético y un paciente que llega a nosotros. Ahorita que mencionabas lo de la policía, también me tocó evaluar a la policía, ajá, no voy a decir dónde, pero evalué, ajá, la plantilla que conformaban a la policía de tal municipio. Y la situación fue que te das cuenta que son seres humanos, ¿no? Porque tú los ves, te voy a ser bien sincero, y al público en general, de repente, la policía, pues lamentablemente se han encargado muchos de ellos en que no los veamos como autoridad ni con respeto, ¿no? Sino los vemos con miedo o incluso, ya entrando en la materia de las emociones, con repulsión, es decir, los rechazamos o nos generan disgusto, desagrado. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente se han encargado de que los veamos así, no es de a gratis, ajá, no es así como yo veo un policía y ya me cae mal por el solo hecho de ser policía porque yo desprecio esa profesión, no, para nada. E incluso de pequeños queremos ser policías, ¿no? Es algo que vemos como algo muy bonito, algo grandioso, una autoridad. Yo quisiera ser policía, ¿no? O cuando jugamos policías y ladrones, pues no falta el niño pícaro, yo soy el ladrón, ¿no? Y que me persigan a mí, ¿no? Pero los niños dicen, no, yo soy el policía porque representa una figura heroica, ajá, incluso. Sin embargo, conforme vamos creciendo y vamos teniendo contacto con la policía de mala manera porque nos quieren extorsionar o la mordida o quieren ver cómo sacan algo, independientemente de cuando no somos buenas personas en el aspecto civil y faltamos algo, ¿no? Que me pase el alto, que hice esto, aquello, pues obviamente la autoridad tiene que hacer su labor y pues ni modo, me cae gordo porque no, porque maté a alguien y me atrapó, ¿no? Pues no, ajá, obviamente no. Debemos de tener esos parámetros, esos límites, ese contexto. Pero cuando yo pude hacer esa evaluación, pues te das cuenta que son seres humanos que han sufrido, que han tenido situaciones bien complicadas, que el día a día tienen que enfrentar a la delincuencia. No está nada, pues no es una situación que luego en nuestra mente tenemos ahí al policía que nada más está viendo ahí a ver a quién agarra y a quién tira la mordida, ¿no? No, también se enfrentan a muchas cosas, pero uno no lo sabe desde fuera, ajá. Yo que pude estar adentro, ajá, de la corporación y pude evaluarlos psicológica, emocionalmente, pues sí te das cuenta que padecen un montón de cosas y logras entender, ¿no? Por qué de repente tienen que ser así. Incluso cuando hacemos la evaluación y utilizamos ciertas pruebas, necesitamos estandarizarlas. ¿Por qué? Porque ellos sí necesitan utilizar una pistola en debido caso. Si yo evalúo a un paciente que llega a mi consultorio, tengo una estandarización, pero esa estandarización se amplía con un policía. ¿Por qué? Porque este policía necesita tener cierto grado de, por decirlo así, de motivación para poder utilizar un arma. Ajá. Algo que a lo mejor no haríamos nosotros. Nos ponen un arma y ay, no, no le voy a disparar a alguien, ¿no? A menos que sea una situación ya muy, muy extrema, ¿no? Así como de que esté en peligro mi familia, pues igual y sí le ando disparando a esta persona. Ajá. Pero aún así sería difícil. Un policía no debe de tener esa duda. Por lo tanto, para medir o evaluar a un policía, pues nos vamos más arriba, ajá. Digamos, ampliamos el margen de que pues el policía tiene que tener más situaciones en ese sentido de los rasgos de la personalidad para saber que va a poder utilizar esa arma. En psicoanálisis diríamos, debemos de saber que este policía tiene esa pulsión de tánatos o pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque eso sí lo llevaría a destruir a quién, a un delincuente o a un criminal. Claro. Te comparto algo que me ha ayudado mucho, por ejemplo, para Ujú. entrar a terapia, ¿no? Y efectivamente tener este tipo de encuentros con mis propias emociones con respecto al cliente que estoy atendiendo. Y también me ha tocado casos, pues en el DIF me tocó casos jurídicos, ¿no? En donde efectivamente la persona había hecho algo indebido, ¿no? Y en ese Ujú. aspecto yo lo manejaba en algún momento dado, las personas a veces te preguntan, ¿no? Que si eso que él hizo me parecía algo malo. Y le dije, o sea, yo las veces que pude contestar eso fue, pues yo no estoy de acuerdo con eso que hiciste, pero a final de cuentas aquí no estamos para juzgarte, sino que yo estoy Ujú. aquí para tratar tus emociones. Para juzgarte, pues ya lo hizo el juez o lo hará el juez en su momento, ¿no? Así Entonces, es. pues es eso, también ubicarnos nosotros desde la posición de que nosotros vamos a hacer un trabajo colaborativo en donde estas personas son seres humanos y efectivamente se les tiene que apoyar, porque al final de cuentas si la regla fuera tan tajante de que todo aquel que se equivoque tiene que ir a, no sé, a la silla eléctrica o algo así, pues definitivamente no habría delincuentes en las cárceles, ¿no? Porque se tendrían que morir todos por una disposición oficial. Pero como no es así, ellos siguen existiendo, siguen viviendo y la psicología nació para eso, para ayudar a todo ser humano que esté en problemas, ¿no? En conflictos emocionales. Es ahí donde nuestra labor se vuelve muy humanitaria y efectivamente me parece que tenemos que tener ciertas capacidades nosotros como psicólogos de poder encajar en muchos grupos sociales, ¿no? En muchas comunidades en donde efectivamente a lo mejor no es, puede ser que en el fondo no sea de nuestro agrado, pero que al final de cuentas sabemos que tenemos que hacer esa inversión social, en meternos en esa comunidad, pues para poder entender, ¿no? A la comunidad.